Siento, amados. Gloria a Dios. La pasada semana hablábamos sobre un hombre llamado Pablo, que pasó por unos procesos difíciles, tormentosos, pero que a pesar de todos los procesos que atravesó, en todo momento permaneció firme. Y una de las razones es porque el Espíritu de Dios estaba con él y porque había una palabra sobre él. Y esa palabra, en conjunto con el Espíritu Santo, lo llevó a él a permanecer firme, a ser firme, a pesar de las circunstancias que se le atravesaban a él. Y las circunstancias nunca fueron motivo para que él se desenfocara y se desviara del llamado y el propósito que Dios tenía para con él, y siempre manifestó firmeza y obediencia en todo momento. Hoy leímos una porción en el libro de Génesis que habla de uno de los patriarcas, el hijo del padre de la fe, Abraham, llamado Isaac. Isaac, para los que no lo saben, es hijo de Abraham. Y Abraham, siendo el patriarca que escogió Dios para hacer todo lo que hizo y levantar un pueblo de la nada, lo llevó de la mano por muchos lugares, por desiertos, y dentro de todo eso que hizo Dios por medio de Abraham, manifestó no solamente pactos, promesas, sino que dentro de la promesa del llamado y del pacto que había de Dios con Abraham, ese pacto no se hubiera podido cumplir si de parte de Abraham no hubiera habido una respuesta positiva. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios al llamar a Abraham se hubiera negado y no hubiera querido, no hubiera aceptado el llamado y el pacto que Dios tenía con él? Simple y sencillamente no se hubiera logrado. Porque aunque Dios tiene una promesa para nosotros, que aunque Dios ha hecho un pacto con nosotros, la culminación y la realización de ese pacto está directamente impactada por nuestra respuesta al llamado de Dios para nuestra vida. Y debido a que Abraham fue obediente y respondió positivamente, vemos cómo el pacto y la promesa se extendió sobre él y su descendencia. Pero el pacto, el llamado y las promesas de Dios no se heredan necesariamente porque soy hijo de un hombre de Dios. O sea que el hecho de que Isaac era hijo de un hombre de Dios no significaba que Isaac iba a ver la promesa. ¿Por qué? Porque tenía que haber de parte de Isaac una respuesta positiva al pacto, a la promesa que Dios comenzó con su padre Abraham. Y esta historia del capítulo 26 comienza con un detalle muy importante, y es que en ese tiempo se está manifestando el segundo tiempo de hambruna en la tierra. Había hambre en la tierra, o sea que había una necesidad. La tierra estaba pasando por un proceso difícil y por tribulación. Estaba siendo procesada, estaba siendo atribulada porque había hambre. Y en los tiempos bíblicos, para los que desconocen estos detalles, en esos tiempos y en esa tierra generalmente era una tierra árida. Y Dios prosperó a Abraham. Pero si Dios prosperó a Abraham y había una promesa de multiplicación y una descendencia, por medio de Isaac, la bendición y la provisión y la prosperidad fue mayor que la que vio y experimentó Abraham. Pero en ese tiempo, habiendo sequía, habiendo hambre, habiendo muchas dificultades, este hombre llamado Isaac responde al llamado que Dios le hace. Y es que en medio de ese tiempo estaban habitando en un terreno, un territorio filisteo, que aunque en ese tiempo no había tanta enemistad y tanta riña como más adelante cuando vemos en los libros de los reyes, por ejemplo, aquí la situación no estaba tan complicada, pero
hay algo que quiero resaltar, es que en medio de la condición que estaba la tierra, es decir, el hambre que estaba experimentando, Dios le dice a Isaac, el hijo de Abraham, habita como forastero en esta tierra. Pero no te vayas para Egipto, le dijo primero. No te vayas para Egipto. Sin embargo, quédate en esta tierra y habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Qué maravillosa esta promesa. Y sigue en el versículo 4, 5 y 6. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas por tu simiente. Una promesa maravillosa, donde Isaac estaba viviendo en un lugar donde él no pertenecía, un lugar donde él no nació, un lugar que era para él ajeno, que aunque tal vez la conocía, pero no era su lugar natal, porque era un forastero en ese lugar. Y aquí puedo detenerme varias horas predicando solamente con ese versículo, porque el Señor nos ha llamado a nosotros a ser forasteros en esta tierra. No te estoy hablando meramente de los Estados Unidos, sino que aquí en este mundo el Señor nos llamó a ser forasteros. Cuando el Señor te llama a ti a ser forastero, entre tantas cosas te está diciendo también: hey, no hagas tesoro aquí en la tierra, no te enfoques en los bienes materiales, no te enfoques en si tiene o no tiene, no te enfoques en si hay o no hay, no te enfoques en si hay hambre o no hay hambre. Tú simplemente enfócate en la voz mía, en la dirección que te estoy trazando para que tú camines y puedas ver mi respaldo. Porque si el Señor le dijo antes de darle esta promesa: mira, no vayas a Egipto, quédate en esta tierra, habita en esta tierra como forastero, pero no vayas para Egipto, es porque Él tenía pensado y planificado ir a tierra de Egipto. Una tierra que tal vez a su parecer era mejor, tal vez estaba más desarrollada, tal vez había mejores beneficios a su parecer, porque en su humanidad ese lugar para Isaac no era conveniente, porque tal vez no había mucho que comer, tal vez había mucha escasez. Y aquí lo que yo quiero resaltar de esta porción del capítulo 3 y 4, versículo 3 y 4, es que Dios nunca nos va a llamar para que tú y yo pasemos necesidades. ¿Escuchaste bien? Sí van a venir dificultades, sí van a venir procesos, sí van a venir momentos donde nuestra fe va a ser probada y vamos a ser jamaqueados, pero jamás el Señor nos llama a que tú y yo pasemos necesidades. Es decir, por eso la palabra dice que Él suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria, porque cuando nosotros nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, en responder a un llamado, Él siempre va a proveer lo que tú y yo necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No es que no vamos a pasar momentos difíciles, no es que no van a venir tribulaciones, no es que va a venir escasez, no es que no va a venir enfermedad, es que en medio de esa escasez, en medio de esa tribulación, en medio de esa enfermedad, Dios promete estar contigo y ayudarte, y va a suplir todo lo que tú necesites. Todo lo que tú necesites. Y aprovecho para dar sin mucho detalle un testimonio fresquecito. En estos días tuve problemas con las llantas de mi carro. Estaba aparentemente desalineado y las llantas ya estaban ya graves por dentro, aunque por fuera no se veían. Por fuera no se notaba, pero por dentro las llantas estaban ya destruidas. Y precisamente como dicen en Puerto Rico, cuando viene una situación, viene toda de golpe. Y yo, ay Señor, lo que me faltaba,
las llantas, las gomas del carro, en Puerto Rico le dicen gomas. Las gomas del carro ahora, esto es lo que me faltaba. Y cuando me dan lo que tengo que pagar, yo, ay Señor, yo no tengo dinero para pagar esto. Yo no tengo suficiente para cubrir estos gastos, para suplir esta necesidad que se me presentó. Porque ciertamente un vehículo aquí es una necesidad. Y en medio de el proceso, en medio de ese momento y de ese día que saqué el día para hacer unas cosas, pero terminé haciendo otras que no estaban en mis planes, terminé en esta gomera, en este lugar que venden gomas. Y yo, bueno, Señor, yo no puedo hacer nada. Llegué al lugar y no le voy a dar detalles, pero el Señor, en medio de todo, yo me acuerdo que yo me senté allí en la silla después que me dijeron el primer precio, el primer costo. Y yo, ay Señor, yo no tengo esta cantidad de dinero. Después que me dan una cantidad, a los par de minutos, la muchacha del counter me llama y me dice, mira, ven acá un momentito. Es que las dos gomas, no eran dos gomas, ahora son 4 las que tienes que reemplazar. Porque originalmente me dijeron que eran 2. Y yo, pues 2 está bien. Aún así no tengo para 2, pero me dice, no son 2 gomas, ahora son las 4. Tienes que reemplazar las 4 porque ya las 2 del frente también ya están ya pronto, van a morir, van a morir. Y yo, ay Señor, lo que faltaba. Adicional a esto, todo de golpe. Y yo, bueno Señor, no sé qué va a hacer, pero yo no puedo hacer nada. ¿Cuál fue mi posición? Bueno, Señor, no tengo para costear esto, no tengo para pagar esto. Tú necesito de tu intervención. Eso ya entre el Señor y yo. Y en ese tramo de tiempo de minutos, que no pasó más de 30 minutos, Dios toca a una persona para llegar al lugar. Llega al lugar, una persona de esta congregación, llega al lugar donde yo estoy y le digo, bueno, ya no son 2 gomas, ahora son 4. Y yo, pues claro, en mi humanidad yo me sentí un poquito como que, pues, porque mi intención no es pedirle a nadie. Y yo no quiero que nadie tenga que estar sacando de su bolsillo para ayudarme, ¿verdad? Pero en ese momento, la persona que ciertamente tiene un corazón dado y desprendido y que tiene ese don de dar deliberadamente, le pregunta a la muchacha, ¿y cuánto es el total por las 4? Y ella le dice, tanto. Y él le dice, póngasela. Y no lloré allí porque verdaderamente aguanté, como tuve que aguantar. Pero yo doy gloria al Señor porque Dios utiliza hijos suyos para manifestar sus riquezas aquí en la tierra, a favor de aquellos que le sirven. Y Dios utiliza personas específicas en momentos determinados, en momentos cruciales, para llevarte a ti la provisión que tú necesitas y suplir la necesidad que surge en tu momento. Porque eso no fue capricho mío de que se me dañaran las llantas y tuviera que entonces sacar cientos de dólares, porque fueron cientos de dólares, para ponerle a la llanta, delinearlo y poder utilizar mi vehículo para todas las responsabilidades y cosas. Pero en ese momento cuando, es que Dios es tan maravilloso, que cuando tú caminas en obediencia y haces lo que Dios te llame a hacer, aún en tus quehaceres, aún en tus responsabilidades, el Señor está al tanto de cada una de ellas y se va a encargar de proveer todas y cada una de las necesidades que surjan en el camino. No va a ser no van a llegar, es que en el proceso Dios va a suplir para cubrir cada una necesidad. Pero es importante que comprendas que es una necesidad y que es un deseo. Y para mí, en ese momento dado, claro, unas llantas del carro eran una necesidad. Porque ciertamente el muchacho me dijo, mira, no te recomiendo que salgas de este lugar con esas llantas así como las tienes, porque ya en cualquier momento iban a estallar.
Y Dios hizo provisión. En medio de la necesidad que se presentó, Él hizo la provisión necesaria para que yo, como hijo de Dios, disfrutara en ese sentido de lo que es la provisión de Dios. Utilizó a sus hijos, utiliza a sus hijos para proveer, pero Dios tocó el corazón, Dios movió, Dios levantó, Dios llevó, Dios hizo, porque Dios es el centro de todo. Y eso fue esta pasada semana. Esta semana. Y doy gloria a Dios por la persona que Dios tocó, porque ciertamente es un hombre de Dios que siempre está para bendecir. Aleluya. Y la promesa que le hizo Dios a Isaac: no te vayas para el lugar que tú tienes planificado ir, Egipto. Quédate aquí como forastero. Quédate aquí para hacer lo que yo tengo que hacer contigo. Y esa es la parte difícil que a veces nosotros como seres humanos no podemos entender. Porque aquí es que viene muchas veces el fallo y el error de muchos creyentes, que en medio de las instrucciones y las directrices que Dios le da, se inclinan más hacia sus deseos y sus anhelos, en lugar de inclinarse más hacia la dirección que Dios le está dando. Tal vez Isaac pensó que era mejor y más conveniente irse para Egipto. Sin embargo, decidió ser obediente a la voz de Dios, porque Dios le dijo que aunque había hambre, o sea, su entendimiento le decía: aunque hay hambre aquí, Dios te está llevando a que permanezcas en este territorio como forastero, tenga o no tengas papeles, tenga o no tengas autorizaciones. Estás llamado por Dios para ser forastero en este territorio, y en este territorio donde eres forastero, yo te voy a bendecir. Yo te voy a entregar esta tierra, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo te daré descendencia, yo confirmaré lo que te prometí, y lo que te prometí lo voy a cumplir contigo y por medio de ti, a la medida en que tú me seas obediente. Porque la promesa y la palabra que había sobre Isaac no desestimó o no borró la hambre que estaba viviendo en ese momento el pueblo. Había hambre. La palabra no hizo que el hambre desapareciera. La palabra lo que hizo es que posicionó al hombre, y por medio de la obediencia activó la bendición de Dios. ¿Escuchaste eso? Te lo repito. Isaac cargaba una palabra. Había una promesa sobre él. Pero ¿qué fue lo que activó esa promesa? Cuando fue obediente a Dios. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios, la obediencia abre puertas, la obediencia abre camino, la obediencia provee, la obediencia bendice, la obediencia trae bendición sobre tu vida, te cueste o no te cueste, pero va a traer bendición, lo entienda o no lo entienda, va a traer bendición, siempre, aleluya. Y había una necesidad, pero en medio de la necesidad, Dios le dio una palabra, y el hombre de Dios llamado Isaac caminó en esa palabra. Ok, no me voy para Egipto, me voy a quedar aquí en este lugar, me voy a quedar en Gerar, el lugar donde yo soy un forastero, el lugar donde no quisiera estar, pero aquí me ha puesto el Señor. Aleluya. Y es bien interesante y maravilloso leer toda esta historia, porque había una necesidad, había una promesa de parte de Dios, y en medio de la promesa se levanta el rey Abimelec, el líder de los filisteos, para decirle a Isaac: mira, Isaac, necesito que te vayas de aquí, necesito que te vayas de aquí, de Gerar donde estás, porque has prosperado mucho, porque tienes muchas vacas, tienes mucho ganado, tienes muchas ovejas, tienes mucha mano, muchas personas, mucha mano de obra, y estás prosperando mucho más que nosotros. Dios te está haciendo más poderoso que nosotros mismos.
Y ellos se atemorizaron y tuvieron que decir, mira, vete de aquí, vete de aquí. Pero yo quiero leer como dice el versículo 12. El versículo 12 comienza diciendo que Isaac, en medio de ese lugar donde había hambre, y si había hambre probablemente también había una sequía, tal vez no tan marcada como el hambre, pero había necesidades. Y me dice que Isaac sembró en esa tierra, es decir, Isaac accionó conforme a la palabra que Jehová le dio a él hace un tiempo atrás. Había hambre, sí, pero Dios le dio una palabra y una promesa de que le iba a entregar la tierra, de que lo iba a prosperar, de que lo iba a bendecir. Y en medio de esa promesa, él se aferró a la promesa que aunque sus ojos no veían, él decidió sembrar en aquella tierra donde él era forastero. Sembró en aquella tierra y me dice que cosechó aquel año 100 por 1. Y para los que no entienden este concepto, 100 por 1. ¿Y por qué no dice 100? Dice 100 por 1. Es que 100, vamos a decirlo así, es el límite, es lo lógico, es lo que esperamos. Cuando dice 100 por 1 es que aquí va a haber una bendición mayor de la que tú y yo podamos esperar. 1 más 1 son 2. Pero el Señor te dice, no, 1 más 1 son 3. Un concepto como eso. Cuando dice 100 por 1, es que dentro del 100% que vas a recibir, de la bendición que vas a recibir, como diríamos en Puerto Rico, una ñapa. Algo adicional, una bendición extra, que no estaba en el paquete, que no lo esperaba, pero se te va a entregar como resultado de tu obediencia. Y el 100 por 1 es siempre el resultado de la obediencia del siervo fiel. Aleluya, aleluya. Y en medio de todo esto, de toda esta prosperidad que trajo Dios sobre Isaac, se levantó en los filisteos envidia. Envidia por lo que Dios estaba haciendo en Isaac, por lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Isaac, por lo que Dios estaba haciendo con el rebaño de Isaac, porque tal vez las ovejas de los filisteos parían al año unas 50, pero las de Isaac parían 500 al año, porque lo que son las vacas se multiplicaban, porque daban más. Y una de las cosas que llevaba a que Isaac tuviera toda esta bendición, además de la obediencia, es que él accionaba aunque no viera. Caminaba aunque no viera. Y eso tú y yo sabemos hoy en día, como dice Hebreos 11, eso se llama fe. Porque la fe, no podemos llamar la fe si estamos esperando a que llegue lo que queremos. La fe siempre te va a llevar a tu accionar en la dirección de la fe que tú estás diciendo. Siempre, siempre. Y se levantó envidia en los filisteos en contra de Isaac. Aleluya. Se levantó envidia. Porque cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, siempre se va a levantar algún envidioso. Claro, aquí no, pero afuera siempre se va a levantar un envidioso en contra de lo que Dios está haciendo contigo, de lo que Dios va a hacer, de cómo Dios te va a prosperar, de cómo Dios te va a dar, de cómo Dios te va a abrir camino. Y van a ver cómo la bendición de Dios está contigo y te sigue donde quiera que tú vayas. Como el Señor le dijo a Josué. Con Moisés tenía que estar detrás de la presencia de Dios. A donde se movía la columna de fuego, ahí se movía Moisés. A donde se movía la columna de nubes, ahí se movía Moisés. Pero cuando llegó el turno de Josué, el Señor le dice a Josué, donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú vayas, a donde tú vayas, yo iré contigo. Yo te voy a acompañar. Yo voy a estar ahí mano a mano contigo, cubriéndote, protegiéndote. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en medio de este caminar con el Señor, que aunque a veces es difícil, pero Dios siempre promete estar con nosotros. Aleluya. Y ese versículo 12 me dice que Isaac sembró en esa tierra. O sea, Isaac obedeció la instrucción de Dios y sembró donde había escasez, creyendo en la fidelidad y el pacto que Dios le había dado. Aleluya.
Aún en tierras difíciles, iglesia, en lugares difíciles, la palabra de Dios puede prosperar cuando hay obediencia en ti. Donde uno muere, tú eres prosperado cuando eres obediente. Cuando hay es que la obediencia es ese abono a nuestra vida espiritual que nos lleva a ser frondosos cuando otros se están secando, a dar fruto cuando otros todavía ni echan raíces, porque la obediencia es ese abono espiritual a nuestra vida. Y yo sé que este tema de la obediencia es bastante repetido aquí en esta casa, pero es que aquí, aunque se predica obediencia, a veces se nos olvida que tenemos que ser obedientes. Se nos olvida. Y de alguna forma u otra el Señor nos recuerda obediencia, 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 obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y los filisteos, en medio de esa envidia que se levantó, mira qué cosa que dice que se levantó envidia, pero después en el versículo 15, inmediatamente de esa palabra envidia, dice que los filisteos fueron a cegar unos pozos que su padre Abraham había hecho. Es decir, Abraham, antes de morir durante su patriarcado, él hizo y cavó unos pozos. En esos tiempos, los pozos eran necesarios para el crecimiento, el desarrollo, la alimentación y la multiplicación, no solamente de las personas, sino de los ganados, de los animales. Porque repito, eran lugares áridos donde a veces era difícil conseguir agua, pero para conseguir agua en esos tiempos se cavaban muchos pozos con el fin de obtener agua y poder mantener la vida, la hidratación y que todo sea bonito dentro de la situación. Y aún en medio de ese momento dado, la envidia se puede levantar cuando tú y yo somos bendecidos. Pero los pozos aquí representan esos recursos y ese legado. Pero siempre, mira cómo obra el enemigo. Dios nos prospera. Dios prospera a Isaac. Dios lo bendice. Pero en medio de la bendición vemos unos contrarios, unos filisteos que tapan y cierran con basura y con tierra los pozos que habían ahí que podían bendecir a Isaac. Mira la envidia de estos filisteos. Están prosperando, están multiplicándose, son más prósperos que nosotros, más poderosos que nosotros. Pues vamos a tapar estos pozos que abrió Abraham con el fin de que se seque y no tengan agua. Mira. Qué mala fe, ¿verdad? Como diríamos por ahí en la calle. Qué mala fe. ¿Cuál es tu mala intención? ¿Cuál es tu fin? El fin es que por causa de la envidia quieren tapar aquello que Dios tiene separado para él y para ti. Los pozos representan provisión. Los pozos representan recursos. Y el enemigo siempre va a buscar la forma de tapar la provisión, de tapar la herencia, las bendiciones que Dios tiene separadas para ti y para mí como sus hijos. Pero en el caso de Isaac, en medio de que vio respuesta ante la prosperidad y la bendición que había sobre él, la respuesta fue envidia. Él no le dio mucha importancia a esa envidia que se levantó en contra de él, porque siempre la envidia va a levantar a hablar cosas negativas de ti. La envidia siempre va a llevarte a tirarte tierra. Cuando alguien te envidia, cuidado con la envidia. Si en algún momento dado la envidia te pasa por el frente, es tiempo de que te sacudas y te levantes, porque la envidia, ¿sabes qué hace? Te lleva a ti a murmurar y tirarle tierra aquel que Dios está bendiciendo, aquel que Dios está levantando, aquel que Dios está usando, aquel que Dios está prosperando. La envidia te va a llevar a hablar negativo del hombre y de la mujer que Dios está levantando. Así que cuidado con la envidia, iglesia. Eso es peligrosa. La envidia, en este momento dado, vemos cómo se levantó. Pero en medio de esa envidia me gusta porque es que Isaac
no le prestó mucha atención. Mira lo que le dice Abimelech. Le dice: apártate de nosotros, Isaac, porque mucho más poderoso que nosotros te ha hecho. E Isaac, ni corto ni perezoso, se levantó y se fue de ese lugar, del territorio donde estaba. Pero a la medida en que se fue yendo, me dice allí la palabra que estando acampando allí en el valle de Gerar, me dice que Isaac quiso volver a abrir los pozos que su padre Abraham había abierto y que los filisteos por envidia taparon. Había prosperidad y bendición con Isaac, pues los filisteos querían cortar esa bendición. Pero él no le dio importancia. A veces nosotros le damos importancia a las cosas que realmente no tenemos que darle importancia. Porque Isaac, en medio de la respuesta a la envidia, él decidió abrir y sacar la tierra, es decir, cavar en esos lugares donde sabía que había bendición, donde sabía que su padre había encontrado bendición, es decir, agua. Él comienza a cavar, pero en medio de ese primer pozo que comienza a cavar para destaparlo y poder alcanzar y obtener el agua, ¿qué pasa? Que encuentra agua viva. Agua viva es agua que fluye. Claro, cuando hablamos de los pozos, un pozo no es una cisterna. Una cisterna es un recipiente que sirve para almacenar el agua. Cuando hablamos de un pozo generalmente es un lugar, un hueco que no es un recipiente, sino que de ahí sale agua. Un recipiente es algo que tú utilizas externo para echar el agua. Pero un pozo es un lugar donde tú cavas, encuentras agua que está fluyendo, que está en movimiento. Y la diferencia entre uno y el otro, una cisterna y un pozo, es que en el pozo, al haber movimiento, al ser aguas vivas, es menos la probabilidad de que el agua esté contaminada, de que tenga bacterias, de que tenga ciertas cosas dañinas para la persona o para los animales. Sin embargo, una cisterna, si no se cuida bien, si no se trata bien, al pasar del tiempo, al estar estancada el agua, el estancamiento produce mal olor. Por eso tú y yo tenemos que procurar alejarnos de todo estancamiento, porque el estancamiento en nuestra vida nunca va a ser beneficioso. Siempre va a llevarnos a producir mal olor. Siempre va a llevarnos a producir putrefacción espiritual. Por eso el Señor nos lleva a que cavemos y encontremos pozos de agua viva, esa agua que fluye. Al ser agua que fluye, se lleva toda basura, toda bacteria, todo mal que pueda hacer a nuestra vida. El pozo de agua viva va a evitar que tú y yo estemos estancados, va a evitar que tú y yo nos afectemos o nos enfermemos espiritualmente. Ciertamente ya mismo voy para allá, para el Nuevo Testamento, pero todavía no. Aleluya. En medio de la envidia, él no le hizo mucho caso y siguió caminando. Por eso Romanos 8 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que aquí me está diciendo Romano que tú y yo somos hijos de Dios y que como resultado somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que dentro de la herencia que Dios tiene para mí, yo la voy a disfrutar al igual que Jesucristo la va a disfrutar. O sea que yo voy a recibir en términos de herencia la misma herencia que recibe Jesucristo. Es decir, esa gloria, el reino, la vida eterna, esa presencia, ese poder, esa unción. Tú y yo la disfrutamos por ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Aleluya. Compartimos la misma herencia, aquella que le pertenece a Cristo, esa gloria, ese reino, esa vida eterna. El enemigo quiere cerrar lo que Dios hizo por ti. No quiere que lo disfrutes, pero te tengo que decir algo. Pero tú no tienes ahora
que preocuparte por lo que hace el enemigo. Porque ¿en qué momento vemos aquí que Isaac se preocupó por lo que hizo los filisteos? Tal vez le pasó algún pensamiento rápido, pero en ninguna parte encontramos aquí que Isaac se detuvo a preocuparse, a afanarse, a llorar por lo que estaban haciendo los filisteos. Encontré un pozo de agua viva. ¿Qué pasa? Que ahí, como resultado, los filisteos comienzan, los pastores de los filisteos le dicen, ese pozo es mío, ¿qué haces tú ahí? Mira qué cabezones, ¿ah? Dios los prospera. Ellos tapan el pozo por medio de la envidia o por resultado de la envidia. Tapan el pozo que una vez estaba abierto y que fluía agua. Ellos lo taparon. Pero después que viene el Hijo de Dios, Isaac, a descavar todo eso, viene, eso es mío, ese pozo es mío. ¿Te ha pasado? Que después que ve el animal dice que es hombre, es macho. Que después que ve el color dice que es color rojo. Que después que ves que es color azul dice, ese es color azul. Y tú y yo de alguna forma u otra, en algún momento dado de nuestras vidas, hemos experimentado un suceso similar a este. Donde nos esforzamos por hacer algo, donde nos esforzamos por accionar, donde nos esforzamos por buscar algo, pero luego que obtenemos una bendición, viene otro y nos las quita. Eso es mío, ¿por qué hiciste eso? No, tú estás en territorio mío, así que... Imagínate cómo se tuvo que haber sentido Isaac. Frustrado después de... Porque un pozo no era de 3 pies de profundidad. Cuando hablamos de un pozo estamos hablando de metros de profundidad. Y en esos tiempos no habían excavadoras como hoy en día. Eso era a puño. Bueno, me imagino que tienen que tener algunos instrumentos, ¿verdad? Similar a una pala o a un pico. Pero imagínese usted. Conlleva trabajo, esfuerzo, dedicación, esmero. Para que después al final... vengan los pastores de los filisteos a decir, lárguense de aquí porque esto es mío. Pero Isaac no le dio importancia, ¿sabes por qué? Porque él sabía que había una palabra sobre él. Y salió de ahí y se fue a otro lugar. Ahí abrió otro pozo y volvió a pasar lo mismo. Ese también es mío, ese está en mi territorio. Y él, ni corto ni perezoso, se levantó y continuó a un tercer pozo. En ese tercer pozo lo abre, lo descava y encuentra agua. Y ahí, a diferencia de los primeros dos, no se levantó ningún filisteo, ningún pastor ni nadie para quejarse ni contender por ese pozo. Y qué bueno, encontré el pozo. Le doy agua, hidrato al rebaño, hidrato a las personas. Tenemos flujo de agua, tenemos vida. Pero luego de que acontece todo esto, en ningún momento dado él se queja ni pelea con ellos, con los filisteos. Y el versículo 23 me dice que luego de haber cavado esos 3 pozos, él se dirigió a Berseba. Aleluya. Se dirigió a un lugar llamado Berseba. Pero antes de eso, se me pasó esta parte. Cada pozo tiene un nombre. El primer pozo se le llamó Esek, que significa contienda. El segundo se le llamó Sitna, que significa algo similar, oposición o enemistad. El tercer pozo, donde no hubo oposición ni riña, se llamó Rehobot, que significa espacio amplio. Abrió 3 en ese momento dado. Isaac no discutió y él lo que hizo fue ceder a los filisteos aquellos que ellos estaban reclamando que le correspondía. Esa es la parte difícil de nosotros como cristianos.
que cuando nosotros nos paramos ahí en la quinta enmienda de que no, esto me pertenece a mí, esto es mío y esto es para mí y no hay quien me quite esto y él es para mí o ella es para mí o esto yo lo voy a hacer y nos ponemos a veces cabezones, pues a veces lo que hacemos es que estamos deteniendo la bendición que Dios quiere traer para nuestras vidas. Isaac no contendió, Isaac no se puso a discutir con ella, sino que le cedió todo aquello que él se esforzó por hacer y que fue bendición, pues le dejó una bendición. Porque tenemos que comprender que nosotros somos forasteros y forastero implica que no vamos a hacer terrenos en esta tierra. Pero a veces vivimos preocupados por si me puedo o no me puedo comprar el carro que quiero, si me puedo o no me puedo comprar la casa que quiero, si puedo o no puedo tener el trabajo que quisiera. Y todas esas cosas pueden representar muchas veces acciones que Dios no quiere que nosotros tomemos o hagamos. No pelees por todo, porque hay batallas que no valen la pena pelear. Hay batallas que tú y yo simplemente nos corresponde hacer silencio y dejar que sea Dios el que las pelee por nosotros. Cuando tú comprendas y aprendas a hacer eso, entonces el nivel de preocupación va a bajar. El estrés va a bajar. El afán va a bajar. Porque comprendes que no todo conlleva esfuerzo de parte tuya. Hay cosas que te corresponden a ti, pero hay otras que tú no las puedes hacer ni lograr. Les corresponde a Dios hacerlas. Isaac tenía eso claro. Él sabía que esa batalla no le correspondía. Él era extranjero, él era forastero en este lugar, en ese lugar. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso procuró Isaac. Mientras estuvo en su mano y de su parte estar en paz con todos los hombres, él lo hizo. Y Romanos nos lo exhorta. Y si nos lo exhorta es porque es algo importante para nosotros en nuestra vida y en nuestro caminar. Porque vamos a atravesar por situaciones, procesos y nos vamos a encontrar con personas que nos van a sacar el monstruo. Que van a sacar tal vez cosas en nosotros que todavía tenemos que seguir entregándole al Señor. Como he dicho yo, como dijo el pastor Narváez, cuando alguien nos saca el monstruo, es porque esa persona Dios la está utilizando para beneficio nuestro. ¿Me escuchaste? Es porque hay cosas en nosotros que todavía hay que trabajar y que Dios tiene que moldear. Porque de lo contrario, el monstruo no saliera. Es un decir, es una expresión para referirse a esas actitudes incorrectas, a esos comportamientos incorrectos, a esas acciones incorrectas como hijos de Dios, pero como estamos en un proceso de moldeado en las manos del alfarero, tenemos que entonces comprender que hay procesos y hay procesos. Y que hay procesos que van a llevarnos a sacarnos el monstruo para que tú identifiquemos, todavía tengo que trabajar con esta área en mi carácter. Todavía tengo que trabajar esta área con mi temperamento. Todavía tengo que trabajar con esta área en ser tan contestón y respondón, porque yo no me quedo dado. Porque si me dices una cosa, yo te tengo que responder con otra. Porque si me atacas, yo te tengo que atacar. Porque si me das, yo te tengo que dar. Y todo es ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor no nos ha llamado a eso, iglesia. Cuando se manifiesta el ojo por ojo y diente por diente, es porque tú y yo todavía tenemos áreas que trabajar y entregárselas al Señor para que Dios las moldee y las transforme para beneficio nuestro. Isaac en esa área, a diferencia de muchos, incluyéndome, él había dejado que Dios moldeara esa área en su vida. Imagínese usted, póngase en el lugar de Isaac. Cavaste 2 pozos y los 2 pozos te lo quisieron quitar. Dios te prosperó, se manifestó envidia, taparon los pozos.
Y en medio de la mala acción y envidia de los filisteos, Isaac se mantuvo firme. Él manifestó fruto ahí. El fruto que tú y yo tenemos que manifestar en todo tiempo. ¿Qué hubiera sido de Isaac si se hubiera puesto a contender con aquellos filisteos? ¿Qué hubiera sido de Isaac si hubiera ido donde Abimelec? ¡Ey, Abimelec! Yo no sé qué está pasando con esta gente tuya. No puedo hacer nada porque todo lo que hago me lo quieren quitar. Se adueñan de todo lo que hago. No me dan regalía. No me dan ningún beneficio. Yo soy el que trabajo. Yo soy un esclavo, claro. Como yo soy el forastero en este territorio. Así reaccionaremos muchos de nosotros. Pero Señor, si tú me llamaste a quedarme en este territorio, a ser forastero, en este tiempo de hambre, donde necesito agua y cavar pozo, Señor, ¿por qué me quitaste este pozo? Señor, ¿por qué me quitaste esta bendición que tanto me costó? Porque en momentos donde se levanta la humanidad, quiere venir el egocentrismo. Señor, pero este pozo lo cavé yo. Pero Señor, el esfuerzo lo pasé yo. Pero Señor, yo soy el que soy forastero. Bendíceme, ayúdame. Y comenzamos a quejarnos, ¿verdad? Te estoy hablando desde mi experiencia. Bendíceme, ayúdame. Tú me llamaste para esto. Tú me llamaste a hacer esto. Tú me llamaste a quedarme aquí de forastero. Y a veces tú y yo manifestamos actitudes incorrectas que no hacen otra cosa más que traer estrés y emociones negativas a nuestra vida y detienen lo que Dios quiere hacer con nosotros. Olvidando que más adelante Dios va a manifestar su bendición, así como la manifestó con el primer pozo. Porque Isaac sabía que si en el primer pozo, primero, sabía que había hambre. Luego sabía que Dios lo llamó y le dio una palabra de que siempre estará con él y lo bendecirá y lo prosperará y lo multiplicará. Luego él decide sembrar en ese lugar que Dios lo llama a estar como forastero. Es obediente, es fiel. Y en medio de la fidelidad, los de allí le quieren dar una pata, como quiere hacer Trump con muchos de ustedes. Le quiere dar una pata, claro, es un decir, para que se vayan para otro lugar. Y Abimelec le dijo, mira Isaac, yo necesito que tú te vayas de aquí. Y él no le dijo nada, agajó su maleta y fue obediente a las circunstancias, se sujetó y se sometió a las circunstancias que estaba viviendo, sabiendo y conociendo que por encima de sus circunstancias había una palabra y una promesa que Dios le había entregado, y lo que tú tienes que recordar hoy. Se levante lo que se levanten, digan lo que digan, pongan lo que pongan, hay una palabra de Dios sobre tu vida y esa palabra tiene más poder y más peso que cualquier cosa que se te pueda decir en contra tuya, que cualquier ley que se pueda establecer. Siempre la palabra de Dios va a estar por encima de tu realidad, de tu entorno, de tu vivencia, de tus procesos, de tus problemas. Siempre hay una palabra. Siempre, iglesia, siempre, en todo momento. Decide sembrar, lo prospera el Señor, le dan una patada, y después que le dan una patada, él decide seguir trabajando, cavar donde él sabía que había bendición, hacer lo que tenía que hacer para beneficio del pueblo. Pero cuando cava, vienen los filisteos, se lo quitan, esto es mío, va para el segundo. Bueno, ni modo, pues vamos a cavar otro pozo allá en Spartanburg. Y van para Espartamo allá. Y allá en Espartamo cavan el otro pozo. Y allá vienen corriendo los filisteos. ¡Ese también! Imagínense cómo estaba siendo probado el carácter de Isaac. Me imagino que cuando fue al tercer pozo, que llega allá, que lo que cavan y encuentra agua, me imagino que... ¿Dónde están los filisteos? Porque así seríamos tú y yo, ¿no? Eso haría yo. Hey, ¿por dónde? Venme por aquí, porque yo creo que los filisteos ya se asoman por ahí. Porque ya tenemos una muralla levantada por las situaciones que nos han pasado, por las vivencias que tuvimos en un pasado. Y eso nos lleva a nosotros manifestar ciertas
actitudes y que a veces no nos permiten a su vez disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero Isaac, como buen ejemplo bíblico para nosotros, él abrió ese pozo, pero luego que lo abrió, me dice la palabra, aleluya, que Jehová se le apareció a Isaac luego de que él llegara a Berseba. Luego de esos 3 pozos, él se dirige a un lugar llamado Berseba, donde allí en Berseba también abre un cuarto pozo. Pero antes de hablarte de ese cuarto pozo, yo te quiero hablar de unas cosas muy importantes que tú y yo tenemos que comprender. Porque ese cuarto pozo representa promesa, representa provisión, representa fidelidad de Dios. Pero antes de llegar a ese cuarto pozo, yo quiero hablar de lo que hizo Isaac y de lo que pasó. Él se dirige a Berseba y ahí en ese lugar, esa noche, se le apareció Jehová a Isaac y le recordó la promesa que le dijo en los versículos 3 al 6. Y aquí en el versículo 24, nuevamente le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Nuevamente se lo recuerda: yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Y sabes qué hizo Isaac? Levantó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abrieron un pozo, pero sabes que no había agua todavía. Todavía no habían encontrado el agua. Edificó un altar, plantó su tienda, es decir, hizo habitación en ese lugar, porque ahí hubo manifestación de Jehová. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que antes de tú enfocarte en el pozo, en la provisión, en lo material, en lo necesario, tienes que enfocarte primeramente en la presencia de Dios. Cuando tú te enfocas en la presencia de Dios, entonces tú vas a enfocarte a levantar un altar, a enfocarte en la presencia de Dios. Te va a llevar a ti a levantar altar donde Dios está manifestándose. Cuando tú levantas altar y experimentas la voz de Dios y su presencia, tú tienes que habitar en ese lugar. Eso fue lo que hizo Isaac. Aquí me quedo, aquí levanto, porque ¿sabes qué? Gerar, donde estaban los otros 3 pozos, eran territorio filisteo. Pero este cuarto pozo queda fuera de los límites de los filisteos. Ciertamente por ley, vamos a decirlo de esa manera, le correspondía a los filisteos esos primeros 3 pozos. Pero el cuarto no le correspondía a ellos, porque ya estaba fuera de su jurisdicción, en Berseba. Y es bien interesante toda esta historia bíblica, porque para los que no sepan, estamos hablando y leyendo el capítulo 26, donde en este capítulo el líder Abimelec, rey de los filisteos, hace un pacto con Isaac, igual que como hizo este mismo rey Abimelec en el capítulo 20 de Génesis, donde Abimelec hace un pacto con Abraham, el mismo rey que hizo el padre de Isaac, ahora está haciendo pacto con él aquí en el mismo lugar en Berseba, donde mismo hizo Abraham pacto con Abimelec, está Isaac haciendo pacto con el mismo rey. Porque cuando Dios nos prospera y la bendición está con nosotros, aún aquellos que en el proceso nos hicieron la vida imposible, se van a levantar para apoyarnos, para ayudarnos, para hacer un pacto con nosotros de que mira, hey, lo siento mucho, vamos a arreglar las cosas aquí. Prométeme que no vas a hacer ningún daño ni no vas a hacer ningún mal. Nosotros prometemos lo mismo. Isaac levantó altar donde se le manifestó la presencia de Dios. Ahí plantó su tienda, su casa y su habitación ahí. Y ahí mismo abrieron un pozo. Y me dice la palabra que luego de que hicieron este pacto con el rey y los líderes, Isaac
luego que Isaac hizo ese pacto con todos ellos, llegan los siervos de Isaac para decirle y darle la buena noticia de que el pozo que habían abierto, ya habían hallado agua en ese. Es decir, ya está la presencia de Jehová ahí. Ya levantaste altar, ya hiciste morada en ese lugar. Abriste un pozo, pero falta el agua. Ahora te estoy diciendo, llegó el agua. Es decir, la provisión está aquí. Este es el lugar correcto donde Dios te trajo. Allí tuviste dificultades, allá se levantaron los filisteos, pero aquí Jehová está contigo. Tú y yo tenemos que comprender, iglesia, escúchame, que no todo lugar donde hay provisión es el lugar que Dios te quiere. Te repito, no en todo lugar que hay provisión es el lugar donde Dios te quiere. Aleluya. El lugar de permanencia no es solo donde hay recursos, sino donde hay revelación y presencia de Dios. ¿De qué nos sirve tener provisión si no tenemos presencia? ¿De qué nos sirve tener provisión si no tenemos y no seguimos la voz de Dios? ¿De qué nos sirve tener riqueza en este mundo si no estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirven los bienes materiales si no estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve tener y acumular tesoros en esta tierra y no esforzarme por lo espiritual? Dime, ¿de qué te sirve? De nada. Por eso tienes que comprender que tú eres forastero en esta tierra. Tú eres forastero, peregrino y extranjero. No hagas morada. Y claro, no te estoy diciendo que no te compres una casa. Te estoy diciendo que no te enfoques en llenar el banco, en tener todos los bienes materiales. No te enfoques en eso. Enfócate en buscar primeramente el reino de Dios. Que tu casa siga al Señor, que tu esposa sirva al Señor, que tus hijos vayan a la iglesia. Esfuérzate por llevarlo a la iglesia para que tú seas ese vehículo, para que tus hijos también reciban bendición, para que tus hijos busquen al Señor. Pero a veces nosotros mismos somos obstáculos para nuestros propios hijos. Nuestros hijos quieren bendición, quieren de Dios, pero nosotros preferimos quedarnos tirados patas arriba en el mueble porque hay un partido de fútbol. Y se nos olvida que el juego de fútbol no se va para allá contigo. Y no estoy criticando el fútbol. Estoy criticando cuando el fútbol se va por encima de nuestras prioridades. Si tú puedes ir a un partido, ve a un partido. Gloria a Dios, yo quisiera ir a un partido. Pero no he tenido esa oportunidad ni ese privilegio. Pero aunque tenga la oportunidad, mira, si a mí me dicen, mira, te pago para que vayas a este partido, pues yo voy. Pero jamás lo que yo pueda hacer en este mundo debe estar por encima de lo que Dios quiere que yo haga verdaderamente. Dios va a demandar de ti, de tu esposa, de tus hijos, de qué estás haciendo con ellos. El esfuerzo material que tú hagas para con tus hijos o tu esposa o tu esposo, ¿de qué te va a servir eso en el cielo? Eso no va a servir como carta verde para que tú entres al cielo. No. Tenemos que ordenar nuestra vida, iglesia. Queremos ser cristianos aquí, pero afuera no. Y aquí viene el pastor. Tranquilo, lo voy a dejar tranquilo. Tenemos que amar al Señor. Cuando tú amas a tu esposa en la iglesia, pero también en tu casa, pero también en el shopping center, pero también en el mall, pero también en el partido de fútbol. Tú la sigues amando. Y todas esas cosas están por encima de tu esposa. No debería, aunque a algunos tal vez se les olvida. Y no se me sientan atacados porque sé que en estos días están los partidos de fútbol y todas estas cosas, ¿verdad? Y eso es fenomenal, maravilloso. Si va a haber alguno de ellos me invita, que yo me monto. Aunque no soy fanático, pero me gustaría en algún momento dado a un partido. Y aquí Isaac, para ya cerrar,
aunque no termine el mensaje, pero ya el tiempo ha corrido. Isaac tenía algo claro. Y es que en medio de la necesidad, del hambre, Dios le dio una palabra. Y quiero ser repetitivo con esto. Le dio una palabra. Y tú y yo tenemos que imitar a Isaac en ese sentido. ¿Sabes por qué? Cavó un pozo y se lo quitaron. Cavó el segundo, se lo quitaron. Cavó el tercero y ese tercero no lo detuvo de abrir un cuarto. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Cuando tú sabes que la presencia de Jehová está contigo, a ti no te importa quién se queda con el primer pozo o con el segundo. Porque cuando tú eres hijo de Dios y portas su presencia, donde quiera que tú caves un pozo, va a haber agua. Donde quiera que tú vayas, va a haber bendición. Donde tú quieras que tú comiences a accionar, va a haber provisión de Dios sobre tu vida. Porque no se trata de lo que tú tienes, sino del que mora en ti. No se trata de tus capacidades, de tus bienes o de tus posesiones materiales, sino que aunque no tengas nada, cuando tú vives como forastero confiando en el Señor, Dios abre pozos donde otros no pueden lograrlo. Dios fluye su agua cuando no hay en otros lugares agua que fluya. Porque no se trata de lo que tú estás haciendo, se trata del que te llamó, se trata del que mora en ti. Porque cuando tú tienes eso claro, donde quiera que tú abras un pozo, va a fluir agua viva. Y eso es algo que tienes que comprender, iglesia. No se trata de tus posiciones, de posiciones y posesiones. No se trata de cuán grande o pequeña sean tus amistades, tu familia, cuán bueno sea tu trabajo, cuán eficiente tú seas. Si todo eso no lo llevo a la cruz de Jesucristo. En un momento dado Jesús se encontró con una mujer samaritana en un pozo. En un momento dado, aleluya, Jesús se encontró con una mujer en un pozo. Y Jesús le ofreció a esta mujer no solamente agua, sino agua viva. Y te repito, la diferencia entre agua y agua viva es que el agua puede estar aposada, pero un agua viva siempre está fluyendo. Es un manantial donde no se detiene y siempre es saludable. Jesús establece un nuevo pacto con nosotros, no en un altar físico, sino en el corazón de aquel que está sediento por él. Jesús ofrece un pacto nuevo, no de bienes, no de dinero, no de cosas materiales, sino un pacto en el Espíritu, contigo y conmigo, para todo aquel que tiene sed de su presencia. Porque la sed es necesaria y te va a llevar a ti a cavar pozos y buscar agua. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, Jesús es ese pozo, esa agua o esa fuente de agua que nos provee a nosotros lo que tú y yo necesitamos. Y te repito, al ser Jesús agua viva, ¿qué hace el agua viva? Viene el pecado, pero su presencia sigue fluyendo y sigue drenando todo ese pecado que hay en mí. Hay dificultades, hay enemistades, hay obras de la carne. Su presencia y el agua viva que fluye en mí sigue llevándose y drenando de mí toda suciedad y toda impureza que no me ayuda, todo estancamiento en mi vida. Su agua y su presencia fluye en mí y se lleva todo aquello que no le agrada al Señor. Por eso es importante que tú y yo nos enfoquemos en buscar su presencia. Es necesario, iglesia. Jesús establece un nuevo pacto, no en un altar físico, sino en el corazón de aquel sediento. Jesús, en el caso de la mujer samaritana, se adelanta a esta mujer que fue despreciada para darle valor, identidad y transformación. Una mujer samaritana que era despreciada, era marcada, estaba marcada. Sin embargo, vino Jesús para darle agua viva, y esa agua viva fluye en ella y le da identidad, le da valor, le da guianza, le da entendimiento,
le da todo lo que necesita para comprender quién es Jesús y a qué le llamó Jesús a esta vida. Iglesia, el Señor te ha llamado. Tú que me escuchas, el Señor te ha llamado. Si hay alguien en medio nuestro que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, por favor, levante su mano. Póngase en todo en pie, por favor.